Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy emocionadísimo de tenerlos aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy les tengo preparado algo realmente jugoso, algo que sé que muchos de ustedes han estado esperando ansiosamente. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo y el chisme, y vamos a destapar un misterio que involucra a dos figuras muy queridas por todos nosotros. Hoy nos adentraremos en el intrigante viaje de Demet Özdemir y las posibles razones detrás de la presencia de Faruk Turgut en Milán. Sí, lo escucharon bien. Milán, la ciudad de la moda, el glamour y los secretos. ¿Qué estará tramando Faruk Turgut en la capital italiana? ¿Y qué rol juega Demet en todo esto? No se preocupen porque vamos a analizar cada detalle, cada pista y cada rumor para intentar armar este rompecabezas y llegar al fondo de este asunto. Antes de que nos lancemos de lleno a esta investigación, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo, análisis en profundidad, entrevistas exclusivas y mucho más. No se pierdan nada de lo que tengo preparado para ustedes. Así que ya saben, hagan clic en el botón de suscripción y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. No se arrepentirán. Ahora sí, sin más preámbulos, pongámonos nuestros sombreros de detectives y embarquémonos en esta aventura para descubrir qué oculta Faruk Turgut en Milán y cómo se relaciona todo esto con la talentosa Demet Özdemir. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, giros inesperados y mucha especulación. ¡Vamos allá! Empecemos por contextualizar un poco la situación. Demet Özdemir, como todos sabemos, es una actriz turca sumamente talentosa y carismática que ha conquistado el corazón de millones de fans en todo el mundo. Su belleza, su talento actoral y su personalidad arrolladora la han convertido en una de las figuras más queridas y admiradas de la televisión turca. Ha protagonizado exitosas series como Erkenci Kuş, Pájaro Madrugador, y Doğdu Unep Kaderindir, El hogar en el que naciste es tu destino, consolidando su posición como una de las actrices más importantes de su generación. Además, su relación con el también actor Oğuzhan Koç ha sido objeto de gran interés mediático, aunque lamentablemente, como sabemos, esa historia llegó a su fin. Por otro lado, tenemos a Faruk Turgut, un productor de televisión muy reconocido en Turquía. Es el fundador de Gold Film, una productora que ha estado detrás de algunas de las series más exitosas de la televisión turca. Faruk Turgut es conocido por su visión para descubrir nuevos talentos y por su habilidad para producir series que conectan con el público. Ha trabajado con Demet Özdemir en varios proyectos, incluyendo la exitosa serie Doğdu Unep Kaderindir. Su relación laboral es, al parecer, sólida y de confianza. Ahora bien, ¿qué hace Faruk Turgut en Milán? Esa es la pregunta del millón. Y como buenos detectives, vamos a analizar las diferentes teorías y rumores que circulan en torno a este misterioso viaje. La primera teoría, y probablemente la más obvia, es que Faruk Turgut esté en Milán por motivos laborales. Milán es un centro importante de la moda y el diseño, y es posible que Faruk Turgut esté buscando nuevas ideas, colaboraciones o incluso talentos para sus próximos proyectos. No olvidemos que la industria del entretenimiento está en constante evolución y que los productores siempre están buscando formas de innovar y sorprender al público. Quizás esté buscando locaciones para una nueva serie, negociando con diseñadores para el vestuario de sus actores, o incluso asistiendo a algún evento de la industria para establecer contactos y explorar nuevas oportunidades. Esta es la explicación más lógica y razonable, pero, seamos honestos, ¿dónde quedaría la diversión si nos conformáramos con la explicación más sencilla? La segunda teoría, y aquí es donde la cosa se pone más interesante, es que la visita de Faruk Turgut a Milán esté relacionada con un nuevo proyecto en el que Demet Özdemir podría estar involucrada. Recordemos que Demet es una actriz muy solicitada y que ha demostrado su versatilidad en diferentes géneros. Es posible que Faruk Turgut esté en Milán para discutir los detalles de un nuevo proyecto con algún socio potencial, y que Demet sea la protagonista ideal para ese proyecto. Imaginemos, por ejemplo, que están planeando una serie que se desarrolle en el mundo de la moda, y qué mejor locación que Milán, la capital de la moda italiana. O quizás están pensando en una colaboración con algún diseñador italiano famoso, y la presencia de Faruk Turgut en Milán sería fundamental para concretar esa colaboración. Esta teoría, por supuesto, abre un abanico de posibilidades. Podría tratarse de una serie de televisión, una película, o incluso una campaña publicitaria.
Lo cierto es que la combinación de la experiencia de Faruk Turgut como productor y el talento de Demet Özdemir como actriz podría dar como resultado un proyecto realmente espectacular. Pero, ¿y si la razón detrás del viaje de Faruk Turgut a Milán fuera aún más sorprendente? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación pura y dura, así que tómense todo esto con una pizca de sal. Existe una tercera teoría, que aunque menos probable, no podemos descartar por completo. Esta teoría sugiere que la presencia de Faruk Turgut en Milán podría estar relacionada con la vida personal de Demet Özdemir. Recordemos que Demet ha estado soltera desde su separación de Oğuzhan Koç, y que ha sido objeto de rumores sobre posibles nuevos romances. Podría ser que Faruk Turgut esté actuando como una especie de Celestino, y que esté ayudando a Demet a encontrar el amor en Milán. Sé que suena descabellado, pero en el mundo del espectáculo todo es posible. Quizás Faruk Turgut conoce a alguien en Milán que sería el hombre ideal para Demet, y está intentando propiciar un encuentro entre ellos. O quizás está simplemente tratando de distraer a Demet y ayudarla a superar su ruptura, llevándola a un viaje a Milán para que se relaje y disfrute de la ciudad. Esta teoría obviamente es la más especulativa de todas, y no hay ninguna evidencia que la respalde. Sin embargo, no podemos descartarla por completo, ya que en el mundo del corazón las cosas a menudo son más extrañas de lo que parecen. Pero esperen, hay más. Existe otra teoría que combina elementos de las anteriores, y que podría ser la más cercana a la verdad. Esta teoría sugiere que Faruk Turgut está en Milán por motivos laborales, pero que también está aprovechando el viaje para ayudar a Demet a superar su ruptura y explorar nuevas oportunidades personales. En otras palabras, Faruk Turgut podría estar en Milán para negociar un nuevo proyecto en el que Demet podría participar, pero al mismo tiempo, estaría aprovechando la oportunidad para que Demet conozca la ciudad, se relaje y se abra a nuevas experiencias. Quizás esté presentándole a nuevos amigos, llevándola a restaurantes y lugares de moda, y animándola a disfrutar de la vida sin presiones. Esta teoría tiene sentido, ya que combina la lógica de los motivos laborales con la dimensión humana y personal de la relación entre Faruk Turgut y Demet Özdemir. Al fin y al cabo, no olvidemos que además de ser colegas, también son amigos, y es natural que Faruk Turgut se preocupe por el bienestar de Demet. Por supuesto, todas estas teorías son puras especulaciones. La verdad es que solo Faruk Turgut y Demet Özdemir saben realmente qué está pasando en Milán. Pero eso no nos impide disfrutar de este juego de detectives y tratar de armar el rompecabezas con las piezas que tenemos. Y hablando de piezas, es importante recordar que el contexto es fundamental para entender cualquier situación. En este caso es importante tener en cuenta la dinámica de la industria del entretenimiento turco, donde las relaciones personales y profesionales a menudo se entrelazan. Es común que los productores y los actores establezcan vínculos de amistad y confianza, y que se apoyen mutuamente tanto en el trabajo como en la vida personal. También es importante tener en cuenta la personalidad de Demet Özdemir, quien siempre se ha mostrado como una persona cercana, transparente y sincera. Es probable que Demet esté compartiendo sus experiencias en Milán con sus fans a través de las redes sociales, aunque de forma discreta y sin revelar demasiados detalles. Así que estén atentos a sus cuentas de Instagram y Twitter, porque podrían encontrar alguna pista que nos ayude a resolver este misterio. Y por supuesto, es fundamental tener en cuenta la personalidad de Faruk Turgut, quien es conocido por ser un productor visionario y un hombre de negocios astuto. Es probable que Faruk Turgut esté aprovechando al máximo su viaje a Milán, explorando nuevas oportunidades y estableciendo contactos valiosos. En resumen, la presencia de Faruk Turgut en Milán es un misterio que tiene múltiples capas. Podría tratarse de un viaje de negocios, de un nuevo proyecto con Demet Özdemir, de un intento de ayudar a Demet a encontrar el amor, o de una combinación de todo lo anterior. La verdad es que solo el tiempo dirá qué está pasando realmente en Milán. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que este misterio nos ha dado mucho de qué hablar y nos ha permitido especular y divertirnos un poco. Y eso al final, es lo que importa. Llegamos al final de este vídeo, amigos. Espero que hayan disfrutado de este viaje de investigación tanto como yo. Hemos explorado diferentes teorías, analizado rumores y especulado sobre las posibles razones detrás de la presencia de Faruk Turgut en Milán y la conexión que podría tener con Demet Özdemir. Recordemos que hemos considerado la posibilidad de que se trate de un viaje de negocios en busca de nuevas ideas y colaboración. Es de un nuevo proyecto en el que Demet podría estar involucrada,
o incluso de un intento de Faruk Turgut de ayudar a Demet a superar su ruptura y encontrar el amor. La verdad, como siempre, podría estar en algún punto intermedio, o quizás sea algo completamente diferente. Solo el tiempo nos dará la respuesta definitiva. Pero lo importante es que nos hemos divertido especulando y analizando este misterio juntos. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo y por su apoyo constante a mi canal. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué creen que está pasando realmente en Milán? ¿Cuál de las teorías que hemos explorado les parece la más probable? ¿Tienen alguna otra teoría que quieran compartir? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones y saber qué piensan al respecto. No sean tímidos y compartan sus ideas. Antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y podamos seguir compartiendo contenido interesante y entretenido. Y recuerden, mantengan la mente abierta, no crean todo lo que leen en Internet, y sobre todo, diviértanse especulando y analizando el mundo del espectáculo. Muchas gracias por todo, amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. ***, ampliación a 3000 palabras de ***. Hola, 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 mis chismosos favoritos. Espero que estén tan listos como yo para desmenuzar este drama jugoso que nos tiene a todos con el corazón en la boca. Ya saben que aquí no nos andamos con medias tintas y vamos directo al grano, aunque a veces el grano esté cubierto de un velo de misterio made in Milán. Y ese velo, damas y caballeros, esconde ni más ni menos que a Faruk Turgut, el titán de Gold Film, y su conexión, o posible conexión, con nuestra adorada Demet Özdemir. Pero antes de que sigamos echando leña al fuego, porque créanme, esto está que arde, quiero recordarles que esto es puro entretenimiento. Aquí somos detectives aficionados, no profesionales, así que tomemos todo con una sonrisa y un buen puñado de palomitas. Ahora sí que empiece el show. ***, recordando a las estrellas del drama, Demet y Faruk, un dúo dinámico ***. Demet Özdemir, ¿qué podemos decir que no se haya dicho ya? Es la reina de las comedias románticas turcas, la chica que nos roba el corazón con cada sonrisa y nos hace suspirar con cada mirada. Desde Erkencikus hasta Doğu Unepkaderindir, ha demostrado que tiene talento para dar y regalar. Y ni hablar de su estilo, siempre impecable, siempre a la última moda. Demet es una it girl en toda regla, y su vida, tanto dentro como fuera de la pantalla, es un tema que nos interesa a todos. Y luego está Faruk Turgut, el mago detrás de Gold Film. Este hombre tiene un ojo increíble para detectar talento y convertir ideas en éxitos rotundos. Ha producido algunas de las series más vistas de Turquía, y su nombre es sinónimo de calidad y buen gusto. Faruk es un hombre discreto que prefiere mantenerse detrás de las cámaras, pero su influencia en la industria es innegable. La relación entre Demet y Faruk es interesante. Han trabajado juntos en varios proyectos, y parece que existe un gran respeto mutuo. Faruk ha sido un mentor para Demet, y la ha apoyado en su carrera. Pero podría haber algo más entre ellos que una simple relación profesional. Eso es lo que vamos a intentar descubrir hoy. *** Milán, el escenario del misterio ***. ¿Por qué Milán? Esa es la pregunta clave. Milán es la capital de la moda, el hogar de algunas de las marcas más prestigiosas del mundo, y un imán para creativos de todas las disciplinas. Si Faruk Turgut está en Milán por motivos laborales, tiene sentido. Podría estar buscando nuevas tendencias, negociando acuerdos con diseñadores, o incluso explorando la posibilidad de filmar una nueva serie en la ciudad. Pero, ¿y si hay algo más? ¿Y si Milán es solo una fachada para algo mucho más interesante? Aquí es donde las teorías empiezan a florecer como margaritas en primavera. ***, teoría número 1, negocios, negocios y más negocios ***. La primera teoría, como ya dijimos, es la más obvia, negocios. Faruk Turgut podría estar en Milán para cerrar acuerdos, buscar nuevas ideas, o explorar la posibilidad de expandir Gold Film a mercados internacionales.
La industria del entretenimiento es global, y Milán es un punto estratégico para conectar con profesionales de todo el mundo. Esta teoría es plausible, pero un poco aburrida, ¿no creen? Aquí queremos drama, queremos intriga, queremos chisme. Así que vamos a la siguiente teoría. Asterisco asterisco teoría número 2, Demet en Milán, un nuevo proyecto a la vista, asterisco asterisco. Esta teoría es mucho más jugosa. Podría ser que Faruk Turgut esté en Milán para discutir los detalles de un nuevo proyecto en el que Demet Özdemir sería la protagonista. Imaginemos una serie ambientada en el mundo de la moda, con Demet interpretando a una diseñadora, una modelo, o incluso una editora de revistas. Las posibilidades son infinitas. Además, no olvidemos que Demet es una actriz muy versátil. Ha demostrado que puede hacer comedia, drama, e incluso acción. Un nuevo proyecto en Milán podría ser la oportunidad perfecta para que explore nuevas facetas de su talento. Pero, ¿qué tipo de proyecto podría ser? ¿Una serie de televisión? ¿Una película? ¿Una campaña publicitaria? Aquí es donde nuestra imaginación se dispara. Quizás Faruk Turgut está negociando con una importante marca de moda italiana para que Demet sea su nueva imagen. O quizás están planeando una película que se filme íntegramente en Milán, con Demet interpretando a una espía, una ladrona, o incluso una princesa. Esta teoría es emocionante, pero también tiene sus detractores. Algunos argumentan que Demet ya tiene una agenda muy apretada, y que no tendría tiempo para embarcarse en un nuevo proyecto. Otros señalan que Demet prefiere trabajar en Turquía, cerca de su familia y amigos. Sin embargo, no podemos descartar esta teoría por completo. Demet es una actriz ambiciosa, y no dudaría en aprovechar una oportunidad única para expandir su carrera. Asterisco asterisco teoría número 3, Cupido en Milán, un nuevo amor para Demet, asterisco asterisco. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Podría ser que Faruk Turgut esté en Milán para ayudar a Demet a encontrar el amor. Recordemos que Demet ha estado soltera desde su separación de Oğuzhan Koç, y que ha sido objeto de rumores sobre posibles nuevos romances. Quizás Faruk Turgut conoce a alguien en Milán que sería el hombre ideal para Demet, y está intentando propiciar un encuentro entre ellos. O quizás está simplemente tratando de distraer a Demet y ayudarla a superar su ruptura, llevándola a un viaje a Milán para que se relaje y disfrute de la ciudad. Esta teoría es un poco descabellada, lo admito. Pero, ¿quién sabe? En el mundo del espectáculo todo es posible. Quizás Faruk Turgut está actuando como una especie de Celestino, y está utilizando su influencia para encontrarle a Demet un nuevo amor. Imaginen la escena, Demet y Faruk cenando en un elegante restaurante en Milán, cuando de repente aparece un apuesto italiano, presentado por Faruk como un amigo de la familia. Demet y el italiano conectan al instante y el resto es historia. Esta teoría es pura fantasía, pero es divertida de imaginar. Además, no olvidemos que Demet merece ser feliz, y que merece encontrar un nuevo amor. Asterisco asterisco teoría número 4, la combinación perfecta, negocios, amistad y oportunidades asterisco asterisco. Esta teoría es quizás la más realista y la que combina elementos de las anteriores. Faruk Turgut podría estar en Milán por motivos laborales, pero también estar aprovechando el viaje para ayudar a Demet a superar su ruptura y explorar nuevas oportunidades personales. En otras palabras, Faruk Turgut podría estar en Milán para negociar un nuevo proyecto en el que Demet podría participar, pero al mismo tiempo, estaría aprovechando la oportunidad para que Demet conozca la ciudad, se relaje y se abra a nuevas experiencias. Quizás esté presentándole a nuevos amigos, llevándola a restaurantes y lugares de moda, y animándola a disfrutar de la vida sin presiones. Esta teoría tiene sentido, ya que combina la lógica de los motivos laborales con la dimensión humana y personal de la relación entre Faruk Turgut y Demet Özdemir. Al fin y al cabo, no olvidemos que además de ser colegas, también son amigos, y es natural que Faruk Turgut se preocupe por el bienestar de Demet. Además, esta teoría explica por qué Demet no ha publicado nada en sus redes sociales sobre su viaje a Milán. Quizás Faruk Turgut le ha aconsejado que mantenga un perfil bajo, para evitar que los paparazzi la acosen y para que pueda disfrutar de la ciudad en paz. Asterisco asterisco las pistas que nos dejan las redes sociales, o la ausencia de ellas, asterisco asterisco. Hablando de redes sociales, ¿qué nos dicen las cuentas de Instagram y Twitter de Demet y Faruk? Pues, la verdad, no mucho.
Demet ha estado bastante inactiva en los últimos días, lo que alimenta aún más las especulaciones. Faruk, por su parte, nunca ha sido muy activo en redes sociales, así que no podemos esperar mucho de él. Sin embargo, la ausencia de información también es información. El hecho de que Demet no haya publicado nada sobre su viaje a Milán sugiere que quiere mantenerlo en secreto. ¿Por qué? ¿Qué está ocultando? Aquí es donde los detectives de redes sociales entran en acción. ¿Han visto a Demet en alguna foto publicada por otras personas en Milán? ¿Han encontrado alguna pista en sus me gusta o comentarios? Compartan sus hallazgos en los comentarios. ***, ¿qué podemos esperar del futuro? ***. La verdad es que solo el tiempo dirá qué está pasando realmente en Milán. Quizás Demet y Faruk nos sorprendan con un anuncio inesperado en los próximos días. O quizás este misterio se resuelva de forma discreta, sin que nos enteremos de nada. Pero lo que sí podemos esperar es que este tema siga generando debate y especulación en los próximos días. Demet Özdemir es una de las actrices más queridas de Turquía, y su vida siempre será objeto de interés mediático. Así que manténganse atentos a mis redes sociales, porque seguiré investigando este caso hasta llegar al fondo del asunto. Y por supuesto, no olviden suscribirse a mi canal para no perderse ninguna novedad. ***, conclusión, el misterio continúa ***. Hemos llegado al final de este vídeo, amigos. Espero que hayan disfrutado de este viaje de investigación tanto como yo. Hemos explorado diferentes teorías, analizado rumores y especulado sobre las posibles razones detrás de la presencia de Faruk Turgut en Milán y la conexión que podría tener con Demet Özdemir. La verdad, como siempre, podría estar en algún punto intermedio, o quizás sea algo completamente diferente. Solo el tiempo nos dará la respuesta definitiva. Pero lo importante es que nos hemos divertido especulando y analizando este misterio juntos. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo y por su apoyo constante a mi canal. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué creen que está pasando realmente en Milán? ¿Cuál de las teorías que hemos explorado les parece la más probable? ¿Tienen alguna otra teoría que quieran compartir? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones y saber qué piensan al respecto. No sean tímidos y compartan sus ideas. Antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y podamos seguir compartiendo contenido interesante y entretenido. Y recuerden, mantengan la mente abierta, no crean todo lo que leen en Internet, y sobre todo, diviértanse especulando y analizando el mundo del espectáculo. El chisme es nuestro deporte nacional. Muchas gracias por todo, amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, la verdad está ahí fuera, o quizás en Milán. Cara guiño.